¿Qué tal? Buenas noches, sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga, con el gran maestro Pablo Iliart. ¿Cómo está, mi apreciado maestro? Honrado de estar con usted, profesor. Oiga, mi querido maestro, vámonos con un tema que para mí es especial. Los segundos en la política, que casi siempre los segundos los tocamos de la forma oscura, ¿sí? Me imagino que por ahí debe haber segundos grandiosos, pero no hay nada más importante que un segundo en la política, maestro, porque muchas veces creo que los presidentes de la presidencia de la República para mí es una idea muy poderosa, no es un ser humano poderoso, es una idea poderosa que ha construido la democracia para darle un nivel de representatividad. Un pueblo, una presidencia es una idea poderosísima. Precisamente por ser una idea poderosa hay muchas cosas que creo que no se pueden ver porque la cantidad de trabajos pues debe ser infernal. Y para eso un gran segundo siempre es importante. Qué difícil ha de ser manejar un segundo muy talentoso, porque hay que tener segundos más talentosos que uno en ciertas áreas del conocimiento, si no, ¿para qué son segundos? Serían un achichincle. No, los segundos. Pero siempre están llenos de ambiciones, de turbulencias y queriendo manejar al primero. Y hay primeros que se dejan, que sucumben, pero lo interrumpí. Las emociones, no, perfecto, maestro. Ser un segundo lugar implica tener emociones muy bien trabajadas, porque si no puedes llenarte de estos artificios, la gente que dice yo lo construí, la gente que dice yo lo hice, yo estuve ahí, el rencor, todo este tipo de cosas, y que es simplemente no saber que hay un lugar que debes saber cumplir muy bien y en algún momento llegarás, pero por mérito propio, no simplemente porque la vida te puso ahí. Pero bueno, mire, hay un segundo que para mí es una incógnita, maestro. El brujo le decían. ¿Se acuerda? López Rega, claro, que fue el viejo que supo metérsele a Perón, y a María Estela, que luego le llamaron Isabelita. Sí. Así que no sé por qué le llamaron Isabelita, pero Perón y María Estela tenían muy cerca a este hombre, y este hombre era un ser muy peculiar, maestro. Era un hombre. ¿Cómo era? Era un hombre oscuro, con tendencias absolutamente fascistoides, era un hombre represor, era un hombre que le encantaba el espionaje, sobre todo era un hombre que le gustaba el esoterismo, la magia, la presencia de los brujos. Por eso a él le llamaron el brujo, el gran López Rega, que fue el segundo de Perón, y cuando Perón muere en 1974, creo, inmediatamente ya prácticamente López Rega era el que gobernaba en Argentina. Ante un Perón ya disminuido por los años, disminuido como figura, ya López Rega estaba tomando toda la operación intestina, que es lo que maneja un segundo. Indudablemente, cuando muere Perón y queda Isabelita, queda López Rega no como segundo, sino como la gran figura que está planteando una gran cantidad de cosas en el país, tanto al punto que cuando López Rega tiene que claudicar, porque a todo gran segundo que de repente tiene imágenes obscuras, se siente poseído por esta seducción del poder, el tiempo está contado. Y entonces tiene que claudicar, él sale, se esconde. Se escondió en España, ¿no? Se esconde en la zona de Almería, en toda esta parte, en el sur de España, y acaba preso, y acaba siendo juzgado por traición a la patria, por espionaje, por una gran cantidad de delitos que tenían que ver con la ofensa humana, maestro. O sea, un ser humano absolutamente represor, negro, oscuro, muere, creo que en 80 y tantos, en prisión preventiva. Pero fue un personaje que se quedó en la oscuridad, pero fue un gran segundo, maestro, porque es el preámbulo de Videla. Es el preámbulo de Videla, como usted lo señala, era un fascistoide, y para fascistoide mejor pongamos a Videla, es lo que dijeron los militares. Creo que, por lo poco que sé de López Rega, él manejó la economía en la época de Isabelita. Sí, claro. Y fue un personaje siniestro y detestado casi un primer ministro por la mayoría de los argentinos. Hasta ahí. Pero
es que uno no sabe, le es difícil separar la leyenda del personaje. Yo conozco la leyenda negra de López Rega, sin embargo, desconozco su obra, desconozco qué hizo. Fundó asociaciones de ultraderecha que se encargaban inclusive de realizar actos terroristas y secuestros. Él nombra a todos los ministros del gabinete. La leyenda negra tiene que ver con esta parte humana, pero en su parte como político, como estadística, fue ese ser oscuro que se encarga de llevar las vías secundarias, los torrentes sanguíneos de cualquier sistema opresor. Qué curioso país Argentina, ¿no, profesor? No, maestro. Lleno de gente brillante en el terreno que usted me ponga, en el terreno de la ciencia, en el terreno de la literatura, en el terreno del deporte, en el que sea, lleno de gente brillante. Calidez social, y eligen es un a pueblo muy gobernantes, cálido. y eligen a gobernantes, o han tenido gobernantes que, válgame Dios. Eso es lo que decía Borges, tenemos gran pasión por los malos gobiernos, decía Borges. Sí, él no sabía de dónde venía esa enorme vocación. Vargas Llosa decía, tenemos vocación por la pobreza, pero Borges decía, tenemos pasión por los malos gobiernos. Y López Rega era una muestra absoluta de lo que significa el segundo, maestro. El segundo. La figura atrás, el chacal, ¿sí? Y usted tiene un gran segundo por ahí que es un gran personaje. Sí, que no conocido. Injustamente infravalorado, porque fue lo único positivo, en parte, del porfirismo. Me refiero a José Ives Limantur, secretario de Hacienda de 1893 hasta 1911. Los llamados tecnócratas, ¿no, maestro? Él fue un tecnócrata extraordinario, modernizó al país, estableció el patrón oro, estabilizó las finanzas públicas, consolidó la deuda, la infraestructura ferroviaria y maestro, la apertura, la diversificación del comercio exterior, inflación controlada, crecimiento económico. Es decir, Limantur logró en el terreno económico muchas cosas porque don Porfirio lo dejó hacer. Don Porfirio tuvo la virtud y el defecto. La virtud de dejar hacer. Él sabía que era un ignorante en temas económicos, él era un soldado y dejó hacer a Limantur lo que era el primer paso modernizador en México, se lo permitió. Sin embargo, con eso, además de atraer inversión extranjera, y fue, como se llama, el milagro porfirista, pero faltó una visión política para compensar con lo social. Don Porfirio se dedicó solamente al orden, es decir, reprimir, matar, para que Limantur hiciera manejar la economía, ese poder tras del trono que ni era. Limantur era materia gris, ¿no, maestro? Sí. Conocimiento. No se puede manejar un país solo con política económica. ¿Qué ocurrió? Ocurrió la expansión agrícola fue a costa de despojar a los campesinos de sus tierras. Claro. Y la minería, una explotación bárbara. Es decir, no se transmitió los beneficios de la política económica de Limantur, no llegaron a la base social. Eso provoca la Revolución Mexicana. Por eso, usted seguramente leyó el Zapata de Womack, la gran biografía de Zapata. La gran biografía de Zapata. ¿Cómo empieza? Esta es la historia de unos campesinos que no querían cambiar e hicieron una revolución, o que hicieron una revolución porque no querían cambiar. Oiga, mis tierras son mías. Sí, claro. La tierra de quien la trabaja, no. Su pensamiento no era revolucionario, era un movimiento de reestructuración social, pero no era revolucionario. Y decían, queremos lo que es nuestro, nada más. Sí, o sea, siempre ha sido nuestra, no queremos cambiar eso. Y no me vengan aquí a expandir las grandes concentraciones impresentables de tierra. Oiga, maestro, otro segundo que usted debe conocer mejor que yo. José Córdoba Montoya, el francés, el que para mí es un personaje muy peculiar porque se perdió, quién sabe dónde esté, no aparece públicamente, debe ser un hombre que tendrá 70 años, 70 y tantos años, pero fue algo así como el chief of staff, como se le llaman ahora, de Salinas, el jefe de la oficina. Un hombre que me acuerdo que algún político, que no recuerdo su nombre, decía, es despótico, es terrible, es antipático, es soberbio,
llegar a él es difícil, llegar al presidente es mucho más difícil, pero sin embargo era un hombre al cual Salinas le reconoce su gran trabajo en el manejo del libre comercio junto con Serrapuche, según mal no entiendo. Sí, no, fue un gran... todo lo anterior, dicho lo anterior, lo que usted dice, no se ha dicho nada de Córdoba Montoya. O sea, es una incógnita. Brillante, un extraordinario conocedor de la personalidad de la gente de poder. Tenía una visión, y eso fue un acierto de Carlos Salinas, que no le entregó el poder a Córdoba Montoya, como si otros presidentes se lo han entregado a sus asesores. No, me refiero, Salinas débil no era. No, sino que había un equilibrio. En ese equipo estaban Camacho, Colosio, Pedro Aspe, Serrapucho, Zedillo, Córdoba, gente que estaba a su alrededor, chirinos, pensando. El presidente abrevaba de ellos y se tomaban decisiones. Quizá donde sí tomó al presidente Salinas por sorpresa fue en la sucesión del difunto Luis Donaldo Colosio, la candidatura presidencial del PRI. Dicen que Córdoba fue el que impulsó al presidente Zedillo. Impulsó a Zedillo. Era su protegido. Sí, siempre había una gran relación y me temo que eso que usted dice que se perdió es que no fue correspondido Córdoba. Se perdió después, asesoró empresas privadas, a la vida privada y la asumió muy bien por la gran disciplina que tenía. Pero creo que es un valor desperdiciado, injustamente tratado por el equipo de Camacho. Él le puso el francés y le mandaba unos mensajes horribles a través de los periódicos, de sus columnistas. Derrotamos a los franceses en la batalla de Puebla, los volveremos a derrotar. Es decir, todas estas fantasías que tenía Camacho. Era un hombre conflictivo, era un hombre como buscaba el poder, veía enemigos en todos lados. Sí, pero creo que Córdoba fue un valor desperdiciado. ¿Fue una ave oscura, como dicen, o es un mito, maestro? No, yo creo que es un mito. Es un mito con sensibilidad política, con contactos en el exterior, enderezada en tuertos, pero al final la decisión de la candidatura de Zedillo creo que fue muy influyente. No digo que determinante, porque el presidente tenía que asumir la responsabilidad. El presidente Salinas nombró a Zedillo, pero ¿quién influyó? Sí, me temo que fue interesante Córdoba. Lo que dijo. Influye para que llegue a una persona y esa misma persona te manda a una zona donde el olvido es tu camino. Nadie sabe qué rumbos construye. Muchas gracias, mi querido maestro. Usted, es un gran tema, ¿verdad? Nos quedan muchos por ver, maestro. Y nada más hay que recordar, si algo importante tiene un segundo, es que siempre debe tener algo que aportar. No es el que necesita mandar. Los segundos deben aportar. Ahí está el pensamiento líquido que hace que una sociedad se mueva. Maestro, mil gracias y nos veremos aquí el próximo sábado en este espacio de conversación con el maestro Pablo Iriarte.